Entonces, pasa lo siguiente, que cuando Dios creó al hombre, ustedes saben que Dios creó al hombre primero. Porque echando a perder esta red, dicen. Porque Dios creó al hombre primero, entonces el Señor crea al hombre, y yo siempre me imagino al Señor viendo al hombre en el huerto del Edén, ¿cierto? Como un hombre solo en su departamento. Y lo quedó mirando y le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré mujer para que lo acompañe. Entonces dice la Escritura que de una costilla el Señor toma a la mujer, la forma y la presenta delante de Adán, y de aquel mismo instante Adán amó a su mujer Eva. Y ambos comenzaron una relación matrimonial, ¿sí? Por causa del pacto que tenían con Dios, para vivir en el contexto de la familia, y el Señor bendijo a Adán y Eva, y así junto con todo lo que el Señor creó, también creó la relación de pareja y dijo, es bueno en gran manera. Y nosotros vemos que Dios nos crea con la necesidad de buscar una comunidad. E incluso prescribió acerca de los cuidados que debíamos tener para no involucrarnos en una relación dañina. Y que lo vemos nosotros evidenciado en el discurso de Abraham, que le dijo a su criado, ni se te ocurra que mi hijo se case con algunas mujeres de estas cananeas en las cuales nosotros vivimos. Tienes que ir a buscar una mujer a mí parentela. Entonces hoy día nosotros podemos hablar de principios, de fórmulas para encontrar a la persona correcta. Y sin embargo, todo lo que vamos a conversar hoy día está en función de una simple verdad espiritual que yo espero que usted recuerde como una máxima absoluta en esta predicación. ¿Ya? Usted puede olvidar todo lo demás, pero por favor no olvide esto. La persona que Dios escogió para estar contigo es aquella que te acerca más a Él. La persona que Dios escogió para estar contigo es la persona que te acerca más a Él. Pastor. ¿Ah? Entonces, en esta idea de que la persona correcta es la persona que me acerca más a Dios, hay tres principios que yo veo en este texto y que quiero comentar contigo hoy día. El primero, y yo sé que es el menos popular de todos, pero lo tengo que decir igual, es que, aunque no nos guste, nuestros padres siempre tienen algo que decir. Aunque a veces nos parezca retrógrada o nos parezca fuera de lugar o fuera de contexto, nuestros padres siempre tienen algo que decir respecto de nuestro pololo, polola, futura esposa, futuro esposo. Porque ¿qué vemos en el texto? ¿Quién tomó la iniciativa de buscar para Isaac una mujer? ¿Quién fue aquel que tomó la iniciativa? Abraham. ¿Quién era Abraham? Su papá. El padre estaba preocupado de que su hijo tuviese una relación con una mujer, pero no con cualquier mujer. Y fíjense que esto refleja algo que es muy natural y es muy normal en la vida de las familias. Ningún papá o ninguna mamá quiere que su hija prolee con cualquier pelafustán, o que su hijo prolee con cualquier serpiente. Entonces, esta preocupación es tremendamente válida en aquellos que son padres. Y que de pronto, como nosotros no somos papás todavía, ¿cierto? No lo logramos entender, pero ahí está esa preocupación. Entonces, aquí tenemos que entender lo que sucedía en aquel contexto. En la cultura oriental, los matrimonios se arreglaban. Y de hecho, hasta el día de hoy hay lugares en los cuales los matrimonios se arreglan, ¿cierto? Por ejemplo, en India. En India todavía hay lugares y hay familias que arreglan los matrimonios de sus hijos. Y fíjense que esto no es algo que esté ajeno al cristianismo. Yo conozco de historias de familias cristianas que han arreglado el matrimonio de sus hijos, ciertos cristianos. Entonces uno podría decir, pero eso es opresión a la mujer. Eso es del siglo pasado, no es de nuestro contexto. Bueno, para que ustedes vean de qué manera muchas veces estos principios que la Biblia enseña
deben estar necesariamente ligados a la cultura de la sociedad en la cual ellos están viviendo. Entonces, una vez le preguntaron a un niño adolescente que tiene padres cristianos que viven en el contexto de la India, y le preguntaron si él tenía polola. Y este niño respondió: yo no tengo idea qué es eso. No, ¿tienes alguna mujer con la cual tú estás saliendo, con la cual tienes alguna relación amorosa? No, me dijo, eso es resorte de mis papás. Mis papás van a escoger una mujer para mí. Porque de hecho mis papás fueron sus padres, o sea, mis abuelos, los que decidieron que ellos se casaran. Y entonces él decía lo siguiente: mi madre y mi padre han dispuesto un matrimonio para mí. Yo quiero un matrimonio como el de mi mamá y mi papá, porque mi mamá y mi papá tenían un matrimonio previamente acordado, y ellos hoy día se aman completamente, y ambos aman a Jesús, porque yo veo que ellos tienen un matrimonio maravilloso. Me conocen muy bien mis padres. Ellos saben cuáles son mis gustos, cuáles son mis disgustos. Por lo tanto, yo confío en que mi mamá y mi papá podrán tomar una buena decisión respecto de quién será mi futura esposa. Entonces, claro, para nosotros una chica como mucho. Pero en la cultura de la India, ¿cierto? Y en la cultura del Medio Oriente, esto era una situación tremendamente normal. Pero aún así se respetaban estos principios. El padre y la madre creyente buscan a la mejor candidata o candidato para su hijo. Entonces, más allá de la forma, en la Biblia queda claro que los padres siempre van a cumplir un rol fundamental en la elección que toman sus hijos. Y es por eso que los padres también han sido llamados a preocuparse de la sanidad, no solamente espiritual, sino que también emocional y relacional de sus hijos. Y en cierta manera nosotros también tenemos que tomar esa opinión en cuenta. Y tenemos que, en la medida que también la sabiduría lo permita, hacernos aconsejar por aquellos que son nuestros padres en este tópico. Porque a veces pareciera ser que ni siquiera los consideramos o que no nos interesa que ellos se metan en este aspecto de nuestra vida. Pero bueno, la Biblia nos dice que los papás siempre tienen algo que decir. Entonces yo he tenido el privilegio de aconsejar a algunos padres y sobre todo a algunos papás varones. Les he dicho: mire, usted invirtió mucho tiempo en su hija, invirtió mucho esfuerzo en criar a su hija como la crió. No permita que cualquier patán se la lleve. Preocúpese de que su hija pololee y se case con un hombre de Dios. Y el papá tiene algo que decir, principalmente porque ha sido llamado a ser el sacerdote del lugar. Entonces ahí empiezan los matices. ¿Qué pasa si mis padres no son creyentes? Bueno, ahí usted tiene siempre personas en la fe que pueden aconsejarlo de la manera más bíblica, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nuestros padres siempre tienen algo que decir. Y en segundo lugar, tenemos que tener nosotros también mucho cuidado con el yugo desigual. Porque no solamente en la historia que acabamos de leer, Abraham fue el que tomó la iniciativa de buscar novia y esposa para su hijo, sino que además dijo: yo no quiero que sea cualquier mujer, sino que, y esto es lo importante, el principal requisito que esta persona debe tener es que no sea una cananea. Ustedes saben quién eran los cananeos, eran pueblos paganos que adoraban dioses ajenos y por lo tanto podrían eventualmente desviar el corazón de su hijo tras otros dioses. Yo no podría restarle importancia a este tema, pero Abraham estaba tremendamente preocupado. Abraham no estaba preocupado si la chiquilla era profesional, si era bonita, si sabía cocinar. Él no estaba preocupado de eso. Él estaba preocupado de que su hijo se casara con una mujer que amara al Señor. Yugo igual. Pero nosotros somos medio porfiados. Porque a pesar de que la Biblia incansablemente nos ha enseñado esto, nosotros seguimos pensando que podemos tomar esta decisión por nosotros mismos. ¿Sí? Entonces nos acercamos a esa persona: no, si te prometo que nunca te voy a hacer daño. Entonces, el tema no está en las intenciones que esta persona tenga, el tema está en su naturaleza. Su naturaleza caída es incompatible con la naturaleza redimida de un creyente, aunque él tenga las mejores intenciones. Otros son más ingenuos aún y esperan que el matrimonio arregle las cosas. No, mira, si
Esto es un ejemplo solamente, pero lamentablemente un ejemplo verídico. No, mira, si él me pega, pero cuando yo me case, él va a cambiar. ¿De verdad? No, es que él ahora es así, ahora no me acompaña a la iglesia, pero cuando yo me case con él, él me va a acompañar a la iglesia. No, no te va a acompañar. Porque todas las cosas, y si lo dice un hombre que está casado, todas las cosas que en el pololeo parecen ser dificultades, no se resuelven con el matrimonio, sino que se intensifican. El matrimonio termina siendo una lupa que aumenta los problemas que tú puedes identificar en el noviazgo. Nunca pienses que el matrimonio va a solucionar los problemas, los intensifica. Entonces, el yugo desigual para nosotros es algo serio y tenemos que tomarlo en serio. Abraham quería que su hijo Isaac estuviera con una mujer de su parentela y que amara al Señor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la plena certeza de que el Señor nos ha llamado a ser obedientes en esto. ¿Por qué? Ustedes muy bien conocen la ilustración del yugo, ¿sí? El yugo significa son dos bueyes que tienen que tener la misma altura. ¿Por qué tienen que tener la misma altura? Porque si uno es más grande que el otro, el yugo queda chueco. Y si el yugo queda chueco, los surcos que ellos van a trazar en el campo van a quedar chuecos también. Y un surco chueco no sirve para sembrar absolutamente nada. Hay que hacerlo de nuevo. Entonces, por eso, ambos bueyes tienen que estar en la misma altura, para que el yugo esté derecho y los surcos que ellos van a empezar a trazar en el campo sean surcos derechos que sean después utilizados para sembrar y cosechar. Es una hermosa ilustración de la Biblia. Si nosotros nos casamos en yugo desigual, si nosotros nos unimos a personas no creyentes, no esperes que tu vida sea fructífera, porque no vas a poder trazar surcos derechos en ella. Entonces es un tema que es bastante más serio de lo que de pronto nosotros creemos. Como nuestro corazón es tan perverso, y esto lo he escuchado también de muchas maneras, empezamos de alguna manera a autoengañarnos. ¿Y cómo nos autoengañamos? De diversas maneras. Por ejemplo, decimos que, mira, si yo conozco parejas que se han casado en yugo desigual y después el Señor, por causa de eso, ha tenido misericordia de él o de ella y esa persona se ha convertido. El pololo misionero, ¿sí? El pololeo misionero. No, si mira, si yo pololeo con él va a llegar a la iglesia porque él va a conocer la fe, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es verdad. Es verdad, hay experiencias en las que una mujer se casó con un inconverso y que después de años de que esta persona fue inconversa, llegó a la fe. Pero eso es misericordia de Dios, que obró en esa persona que desobedeció. Porque así como conozco personas que han llegado a la fe, aún estando casadas en yugo desigual, conozco personas que hoy día siguen, después de 30, 40, 50 años, rogando y llorando al Señor que su esposo o esposa se convierta. Y no ha sucedido. Entonces uno podría decir, ya, pero es una apuesta. No, no es una apuesta, es desobediencia. Y si tú desobedeces, tienes que cosechar también las consecuencias de eso. Entonces ahí los más astutos, los que son más incisivos, dicen, pero yo también conozco casos de dos creyentes que se han casado y que después se divorciaron. Pero bueno, el que se divorciaron es culpa de que se casaron con un creyente. Evidentemente lo que sucedió ahí se puede atribuir a otras causales, pero no a que los dos eran creyentes. Porque además, si ambos son creyentes, tenemos la garantía de que están sujetos a Cristo y sujetos a la autoridad espiritual que ellos encuentran en la iglesia. Y por lo tanto, en un contexto de dos personas que son creyentes, podemos nosotros ayudarles a que resuelvan sus dificultades. Porque no existen los matrimonios perfectos. Existen los matrimonios que deciden acabar con el matrimonio o que deciden continuar con él hasta que la muerte los separe. Porque el amor es una decisión. Entonces, tal vez tú hoy día estás pololeando, no lo sé. Sí, yo sé cuál es, sí, cuál es. Tal vez tú estás pololeando, o tal vez no. De pronto estás en esa búsqueda. Estás en el mercado, como dice, estás tasándote.
te están observando, te están mirando. De pronto ahora mismo estás mirando al lado tuyo, a ver ahí. Y si lo estás haciendo, entonces tienes que hacerte esta pregunta. ¿Está tu relación actual, si estás pololeando, acercándote más a Dios? ¿Estás edificándote con esa persona, buscando al Señor y alimentándose ambos de la palabra? Y si no es así, por A, B o C motivo, ¿tienes la expectativa por lo menos de que sea así en un corto plazo? Si no es así, entonces vas a estar remando siempre contra la corriente. Y yo no te recomiendo remar contra la corriente, porque te vas a cansar rápido. Tal vez vas a aguantar un tiempo, pero cuando las fuerzas se desgastan, uno se rinde y se deja llevar por la corriente. Entonces, no es algo que diga yo como el pastor Diego, que cartucho el pastor Diego. Además de eso, pero es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuidado con el yugo desigual. Y el Señor nos ha bendecido enormemente a aquellos que hemos tenido la oportunidad de casarnos con personas creyentes también. ¿Sí? No es garantía de que la relación es perfecta. ¿Sí? Eso da para otro tema. Y el salud parece que lo sabe. ¿Sí? No es garantía de que la relación sea perfecta, pero ahí está la materia prima, está la intención, está Cristo también. Está Cristo también ahí en el centro para permitirnos florecer en Él y que la relación pueda ser duradera. ¿Bien? Entonces tenemos por un lado, los padres tienen algo que decir, en segundo lugar, cuidarnos del yugo. Hay un tercer principio que yo identifico en este texto, que tiene que ver con aquellos que son buscadores y estos que son conservadores. Pero no conservadores de que se quieran con las cosas. Buscadores y conservadores. Entonces, quiero dedicar, ya quiero dedicar unas breves palabras al amor romántico de nuestra cultura. El amor romántico es una cuestión súper moderna. No tiene más de un siglo, de hecho. ¿Sí? Una cuestión muy de ahora. Pero aún así quiero dedicarle algunas palabras a esto, porque yo cuando veo la Biblia y veo lo que pasó entre Isaac y Rebeca, nunca me deja de sorprender que cuando Isaac vio a Rebeca y cuando Rebeca vio a Isaac, dice que ellos se amaron. Y tampoco me deja de sorprender lo que pasó en el Edén cuando Adán vio a su esposa y la amó. No la comparamos con un catálogo de belleza, no la comparó con la última revista de moda, sino que la vio y la amó, porque el Señor se la entregó. Porque el Señor se la entregó. Bueno, era la única que había, pero el Señor se la entregó. Ahí está. No tenía mucho, pero ahí está. Pero la amó no porque fuera la única, la amó porque el Señor la creó para él. ¿Sí? Pero la amó porque el Señor la creó para él, ese es el propósito de su existencia. ¿Sí? Él nació a la vida para unirse en matrimonio con Adán. Entonces, podemos ser dos tipos de personas en el pololeo, ¿cierto? Personas que buscan o personas que se quedan con las personas. Y cuando me refiero a los buscadores, son aquellos que consideran el amor como algo súper sublime y volátil. ¿Sí? Por ejemplo, estas personas que de pronto se enamoran a primera vista. ¿Nadie ha escuchado eso? ¿Sí? El amor a primera vista. Entonces, yo recuerdo que alguien le preguntó alguna vez a una niña si creía en el amor a primera vista. Y él dijo que no. Entonces puede volver a pasar. Un mal chiste, ¿cierto? Pero lo que él estaba procurando, ¿cierto? Era tratar de abordar a esta mujer, pero en este aspecto hay que ser muy honesto. Hay personas que sí de repente creen que el amor es esa sensación avasalladora que hace temblar tus rodillas, que hace que tu estómago se llene de mariposas, que te dé insomnio en la noche, y que te hace pensar en esa persona todo el tiempo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú solamente identificas el amor con esas sensaciones momentáneas, cuando ellas dejan de ser parte de tu experiencia, lo que tú haces es buscar la siguiente.
Porque aparece una mujer que te puede sacar de los casillas, pero después te puedes acostumbrar a ella y como ya no sientes lo mismo que antes, entonces se me acabó el amor, voy a buscar a otra. Y la verdad es que así entonces empiezan a buscar aquello que nunca van a encontrar. Porque como los seres humanos somos, entre comillas, ¿cierto?, animales de costumbre, de alguna manera tú te vas a acostumbrar a tener a esa persona. Entonces, los buscadores tienen esa desventaja, ¿sí? Así que yo quiero decirle a mis queridos hermanos varones que están aquí presentes, esto lo vamos a conversar en mayor profundidad cuando comencemos con el grupo de varones, con el club de toros, ¿sí?, con el club de la pelea. Tiene un bonito nombre, ¿no? Cuando nosotros miramos a las mujeres, ellas no fueron diseñadas como un juguete para nuestro entretenimiento. Ellas no fueron diseñadas ellas no fueron diseñadas como un juguete para nuestro entretenimiento. Ellas no son un instrumento que nosotros podemos utilizar hasta que nos aburramos y pasamos así. Llenar tu hoja de vida con más y más nombres no te hace más hombre, te hace más presa de las acechanzas del diablo. Por lo tanto, y esto es una advertencia, ten cuidado con jugar con las hijas de Dios. Porque Dios... ten cuidado con jugar con las hijas de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y a Dios, como cualquier padre, no le temblará la mano para perseguir a aquel que se meta con sus hijas. Ellas no son juguetes, son hijas de Dios. Y hay que tratarlas con tal. Por lo tanto, la propuesta es que nos convirtamos en conservadores. Así que mi segundo consejo para todos ustedes, queridos chicos, es que maduremos. ¿Sí? 1, 2, 3, maduremos. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a dejar de buscar por aquí y por allá y nos va a ayudar a concentrarnos en lo que Dios tiene preparado y esperar en Dios lo que ha preparado para nosotros. Las relaciones entre un hombre y una mujer no funcionan mágicamente. Hay que hacerlas funcionar. Hay que trabajar en ellas, en las buenas y en las malas. Ser conservador tiene muchas más garantías que ser solamente un mero buscador. Con esto termino. Queridas niñas que están aquí presentes, hermosas todas, la belleza no es algo que está en las revistas de moda. La belleza, y lo dice la Biblia, está en la santidad, que te hace más linda, ser más santa, ser más pura en la presencia del Señor. Y eso es lo que más debería anhelar un hombre cristiano. No mirar las revistas de moda, mirar si esa mujer está rendida también en los pies de Jesucristo. Eso la hace más deseable, porque te va a hacer bien también a ti. La belleza no está en las revistas de moda, sino que está en cuidar de ustedes mismas. Y que también ustedes tengan siempre la precaución de orar a Dios por el hombre correcto. Eso puede tardar un tiempo, pero no sé de toda la vida, pero la experiencia es que a veces tarda. Pero Dios nunca llega tarde, Dios solamente es paciente, porque Dios tiene un plan perfecto. Qué mejor que confiar en el plan de nuestro Padre. ¿Okay? Así que, queridos hermanos, yo sé que esto da para mucho más, pero quiero que tengamos un momento de oración y luego de este momento de oración podemos tener un tiempo de preguntas y de plenario, ¿sí? Oremos.